No es casualidad que estés escuchando esto ahora. No llegaste por curiosidad ni por accidente. Si estas palabras cruzaron tu camino en este momento, es porque el mensaje no podía esperar más. Lo que fue revelado no fue entregado con anticipación, no fue programado para generar expectativa, fue comunicado con urgencia absoluta, porque el tiempo, tal como lo conocíamos espiritualmente, se está cerrando. La Virgen María habló hace pocas horas. No habló al mundo entero, habló a los corazones que aún saben escuchar cuando el cielo susurra. El mensaje fue claro y directo, sin adornos, sin explicaciones extensas. Mañana, 2 de diciembre de 2025, marca un punto que no vuelve atrás. No es un símbolo, no es una fecha mística elegida al azar, es un límite silencioso entre un antes que se sostiene por misericordia y un después que se sostiene por consecuencia. Desde la madrugada, personas en distintos países comenzaron a sentir lo mismo sin haberse comunicado entre sí. Una presión inexplicable en el pecho, una sensación de espera, como si algo estuviera a punto de ocurrir y el alma lo supiera antes que la mente. No era miedo, no era ansiedad, era certeza, el tipo de certeza que no se aprende, que no se razona, que simplemente se reconoce. Cuando una persona alcanza cierta estabilidad interior, ocurre algo que pocos esperan. El proceso no se vuelve más fácil, se vuelve más refinado. Las pruebas dejan de ser evidentes y pasan a manifestarse como pequeñas desviaciones casi imperceptibles. María explicó que este es el momento más delicado del camino, porque la claridad adquirida puede generar una falsa sensación de llegada, y donde aparece la idea de haber llegado, comienza la distracción. Las pruebas finales no vienen acompañadas de errores grandes, sino de ajustes mínimos mal atendidos, pequeñas incoherencias que se toleran porque parecen inofensivas. Una palabra que ya no nace del silencio, sino de la necesidad de tener razón. Una acción que busca reconocimiento sutil, una omisión que se justifica por cansancio. Nada de esto parece grave, pero en conjunto debilita el eje. María advirtió que este tipo de desalineación no se detecta desde la moral, sino desde la sensación interior de densidad que comienza a aparecer sin causa aparente. Uno de los mayores desafíos de esta etapa es la confusión entre estabilidad y control. La estabilidad verdadera es flexible. El control, en cambio, intenta proteger lo alcanzado endureciéndose. María fue clara al señalar que el control nace del miedo a perder la claridad, y paradójicamente es lo que la erosiona. Cuando la persona empieza a organizar excesivamente su vida espiritual, a fijar rutinas rígidas, a reaccionar con incomodidad ante lo imprevisto, es señal de que el eje se está desplazando. En esta fase reaparece una tentación antigua con ropaje nuevo, la autoexigencia espiritual. La persona ya no se juzga por errores evidentes, sino por matices, por no sentir suficiente paz, por dudar ocasionalmente, por cansarse. María explicó que esta exigencia refinada puede volverse más dañina que la negligencia inicial, porque donde hay presión constante, el corazón se tensa, y un corazón tenso no escucha con claridad. Otro signo de esta prueba es la dificultad creciente para descansar sin culpa. Incluso cuando el cuerpo pide pausa, la mente insiste en sostener el esfuerzo. María señaló que aprender a descansar sin justificarse es una de las últimas liberaciones del ego espiritual. El descanso consciente no es abandono del camino, es parte del camino. Resistirlo genera desgaste innecesario y abre espacio a la confusión. Aparece también una prueba relacionada con la identidad. La persona comienza a verse a sí misma como alguien que entiende, alguien que ya pasó por esto. Esa identidad, aunque sutil, crea separación. María explicó que el verdadero signo de coherencia no es saberse adelantado, sino permanecer aprendiz. El aprendizaje continuo protege del estancamiento. Cuando se pierde esa actitud,
la escucha se debilita. En lo cotidiano estas pruebas se manifiestan en situaciones simples. Una conversación donde surge la necesidad de corregir al otro. Un desacuerdo que se vive con incomodidad excesiva. Una crítica interna que aparece cuando alguien no valida una decisión tomada con sinceridad. María advirtió que estas reacciones no deben reprimirse ni negarse. Deben ser observadas con honestidad, porque en ellas se revela dónde el ego aún busca sostenerse. Otra prueba clave es la relación con lo incierto. A medida que el proceso avanza, la persona siente que debería entender más, prever más, controlar mejor. Sin embargo, el camino espiritual profundo avanza en dirección opuesta, hacia la confianza sin garantías. María explicó que esta etapa exige soltar la ilusión de comprenderlo todo. La verdad se camina, no se posee, y cuando se intenta poseerla, se vuelve rígida. Durante esta fase, muchas personas experimentan una sensación de estancamiento aparente. No hay avances visibles, no hay nuevas revelaciones, no hay emociones intensas. María fue enfática. Esto no es estancamiento, es depuración. El proceso limpia los restos de ruido que aún permanecen adheridos. Intentar forzar un avance en este punto rompe esa limpieza. La paciencia se vuelve esencial, no como virtud moral, sino como condición de claridad. Surge también la tentación de mirar atrás y comparar. Comparar lo que se sentía antes con lo que se siente ahora. Extrañar la intensidad inicial. María explicó que esa nostalgia es comprensible, pero no debe guiar. La profundidad no siempre se siente intensa. A veces se siente simple, y la simplicidad suele ser confundida con pérdida. En realidad, es madurez. En esta etapa, la relación con los demás se afina aún más. Se vuelve evidente cuando una conversación nutre y cuando desvía. No desde el juicio, sino desde el desgaste. La persona comienza a elegir con más cuidado dónde poner su atención, no porque rechace, sino porque cuida el eje. María aclaró que esta selección no debe convertirse en aislamiento. Es una danza delicada entre presencia y retiro. También aparece una prueba relacionada con el servicio. El deseo de ayudar puede mezclarse con la necesidad de sentirse necesario. María advirtió que cuando el servicio no nace de la escucha, se vuelve interferencia. Saber cuándo actuar y cuándo retirarse es una señal avanzada de coherencia. El silencio oportuno es tan servicio como la presencia activa. Una frase del mensaje resuena con fuerza en esta parte. No todo lo que es bueno para otros es necesario para ti ahora. Esto exige discernimiento profundo. La tendencia a decir sí a todo, aunque noble, en este punto desgasta. Aprender a decir no sin dureza se vuelve esencial, no como rechazo, sino como fidelidad al proceso interno. María habló también de la prueba de la confianza sostenida, no la confianza inicial que surge con la revelación, sino la confianza que permanece cuando no hay señales nuevas. Esa confianza madura no se apoya en experiencias, se apoya en presencia. Y es precisamente esta confianza la que prepara para la siguiente etapa. Sin ella, la expansión se viviría como amenaza. Hacia el final de esta parte, el mensaje señala algo importante. Quienes atraviesan estas pruebas finales muchas veces se sienten solos, aunque no lo estén. Esto ocurre porque el proceso ya no se comparte fácilmente con otros, no por secretismo, sino porque se vuelve difícil de explicar. María pidió no interpretar esta soledad como abandono. Es un espacio de recalibración profunda. Allí se afina la escucha más íntima. La indicación final de esta fase es sencilla y exigente al mismo tiempo, volver una y otra vez al centro sin dramatizar los desvíos. El camino no se rompe por desviarse brevemente, se rompe por no regresar. Aprender a regresar con suavidad es la mayor señal de coherencia profunda.
Lo que vendrá en la próxima parte entra en la transición hacia un estado distinto, el habitar consciente del silencio pleno, donde ya no se responde a pruebas, sino que se vive desde una presencia estable que transforma naturalmente todo a su alrededor. Esa fase no se aprende, se encarna, y solo puede abordarse después de atravesar estas pruebas finales sin endurecer el corazón. La última fase no llega con señales nuevas, ni con palabras adicionales del cielo. Llega de la forma más silenciosa de todas, cuando ya no hay necesidad de confirmación. María explicó que este es el punto donde la búsqueda se detiene no por agotamiento, sino por reconocimiento. El alma deja de mirar hacia afuera esperando respuestas y comienza a habitar lo que siempre estuvo allí, no como idea, sino como estado. Habitar el silencio no significa aislarse del mundo, significa vivir sin fuga interior, permanecer presente incluso cuando no todo está resuelto, aceptar la incertidumbre sin convertirla en ansiedad. En este punto, la persona ya no pregunta constantemente ¿qué viene después?, porque entiende que cada paso se revela solo cuando el pie toca el suelo. El silencio pleno no promete certezas, ofrece estabilidad. María fue clara al decir que el mayor error sería pensar que este estado es pasividad. Por el contrario, es el estado de mayor lucidez. Desde él, las decisiones se vuelven simples, no porque la vida sea fácil, sino porque la confusión interna ya no dirige. El miedo pierde protagonismo. No desaparece del todo, pero deja de gobernar. La acción nace de la coherencia y no del impulso. Y ese cambio transforma profundamente la experiencia de vivir. En esta etapa final, la persona reconoce algo esencial. El proceso no vino a convertirla en alguien distinto, sino a devolverla a quien siempre fue. Todo lo añadido por miedo, por exigencia, por adaptación excesiva, comienza a caer, no con violencia, sino con alivio. La identidad se aligera. Ya no es necesario sostener narrativas rígidas sobre uno mismo, basta con estar. María habló de este estado como la casa interna restaurada, no una casa perfecta, sino habitable, un lugar donde la persona puede volver incluso en medio del ruido externo. Esa casa no se pierde con errores ni con días difíciles. Se debilita solo cuando se abandona la honestidad interior. Mientras esa honestidad permanezca, todo puede ser atravesado. La conclusión del mensaje no fue una advertencia, ni una profecía futura, ni una promesa extraordinaria. Fue una invitación humilde y definitiva: vivir despiertos, sin necesidad de señales constantes. El cielo no busca dependencia, busca madurez. Busca hijos capaces de caminar sin supervisión permanente, pero sin olvidar el origen. Por eso, el silencio que ahora se instala no es castigo ni vacío, es confianza. Es el espacio donde la vida vuelve a ser sagrada, no por discursos, sino por presencia. Cada gesto sencillo se vuelve importante. Cada palabra elegida con cuidado tiene peso. Cada acto de coherencia sostiene más de lo que se imagina. María dijo algo que sintetiza todo el camino. Cuando el ruido ya no te gobierna, puedes escucharme sin que yo hable. Eso significa que el mensaje no termina aquí. Continúa en la forma en que miras, en cómo decides, en lo que eliges callar y en lo que eliges sostener. El fin del proceso no es una meta, es un modo de estar. Y ese modo se construye cada día, en lo pequeño, en lo invisible. Si llegaste hasta este punto, no porque seguiste un video largo, sino porque reconociste algo verdadero, entonces la revelación cumplió su propósito. No necesitas convencer a nadie, no necesitas anunciar nada. Basta con vivir desde este centro recuperado. Esa será la señal más clara de que el cielo habló y fue escuchado. El tiempo no se cerró para castigar, se cerró para depurar. La puerta no se clausuró para excluir, se cerró para proteger la verdad. Y el silencio que queda no es ausencia de Dios,
sino su forma más íntima de permanecer. Aquí no termina nada, aquí finalmente comienza. La revelación no habló de destrucción inmediata ni de catástrofes visibles, y eso inquietó más que cualquier anuncio de caos. Porque lo que fue señalado no es externo, sino interno. Mañana no traerá una noticia que sacuda los noticieros, traerá una confirmación silenciosa que sacudirá conciencias. Algo que ya estaba en movimiento se vuelve irreversible. Algo que aún tenía margen de corrección entra en una nueva fase. La Virgen María fue muy clara en una frase que estremeció incluso a quienes llevan décadas de fe profunda. Después de mañana, muchos seguirán caminando como si nada hubiese cambiado, pero ya no estarán en el mismo lugar espiritual. No explicó más. No necesitó hacerlo. La frase contenía todo el peso del mensaje. No se trata de lo que se ve, sino de lo que se pierde cuando no se escucha a tiempo. Este mensaje no está dirigido a multitudes distraídas ni a quienes buscan espectáculo espiritual. Está dirigido a los cansados, a los sensibles, a los que han sentido que este año algo se desacomodó por dentro, a los que lloraron sin causa aparente, a los que sintieron que la vida se volvió más pesada, como si el alma estuviera siendo empujada hacia una decisión que venía evitando. Desde hace varias noches, el cielo presenta una quietud extraña. No hay fenómenos llamativos, no hay señales obvias. Pero quienes oran reconocen esa inmovilidad. Es la calma que ocurre antes de que algo se selle. No es amenaza, es formalidad espiritual. Cuando el cielo decide cerrar un ciclo, lo hace en silencio, respetando la libertad humana hasta el último segundo. Una anciana que ha vivido más de 70 años en oración constante dijo algo que resume lo que muchos sienten. No escuché una voz, pero sentí que una puerta se cerraba con suavidad. No fue violento, no fue dramático, fue definitivo. Así actúan las decisiones celestiales, sin ruido, pero sin marcha atrás. María no habló de castigos, habló de responsabilidad. No pidió huir, no pidió acumular cosas, no pidió señales externas, pidió lucidez. Pidió silencio interior, pidió que cada alma observe aquello que ha estado evitando mirar, porque el cambio que comienza no separa buenos de malos, separa conscientes de distraídos. Mañana no activará un evento nuevo, sino que confirmará algo que ya estaba activo. Esa fue una de las frases más difíciles de aceptar. Lo que ocurrirá mañana no empieza mañana. Empieza ahora, pero se vuelve claro para quien sabe leer los signos. El día 2 de diciembre no introduce algo desconocido, sella algo que venía siendo advertido hace tiempo. Muchos vivirán el día como cualquier otro, despertarán, harán sus tareas, hablarán de temas comunes, pero algo empezará a incomodar, la incoherencia pesará. Las máscaras se volverán incómodas. La tibieza dejará de ser confortable, y eso no será castigo, será consecuencia natural de la luz intensificándose. El mensaje no fue enviado para generar pánico, sino para ofrecer una última posibilidad de alineación consciente. Porque después de ese punto, las decisiones ya no serán livianas, no por imposición, sino por resonancia. Cada elección tendrá eco. Cada silencio tendrá respuesta interior. Cada negación pesará más que antes. María expresó algo con profundo dolor y ternura. Algunos escucharán ahora y descansarán. Otros entenderán después, pero con dificultad. No hay amenaza en esas palabras, solo amor que advierte antes de que el tiempo cambie de ritmo. Porque el amor verdadero no espera a que el dolor enseñe. Este año ha sido una preparación intensa. Nada de lo que has vivido fue aleatorio. Cada pérdida, cada prueba, cada confusión tuvo un propósito: afinar el oído del alma. Porque lo que viene no se reconocerá con los sentidos, sino con la percepción interior. Quien no entrenó el silencio tendrá dificultad para entender lo que empieza a manifestarse.
Si estás escuchando esto ahora, no lo hagas de manera superficial. No sigas como espectador, porque a partir de este punto el contenido entra en una parte que no puede recibirse con prisa ni distracción. Lo que sigue explica por qué mañana es espiritualmente exacto, qué se activa de manera concreta y cuál es la decisión silenciosa que cada alma deberá tomar sin anuncios públicos. A partir de ahí, ya no se tratará solo de escuchar un mensaje. Se tratará de reconocer si estás preparado para sostenerlo. Desde el momento en que el mensaje fue entregado, quedó claro que mañana no sería un día común, aunque para muchos lo parezca. Lo que se activa no depende del calendario humano, sino del orden espiritual que rige los procesos invisibles. Cuando María habló de horas y no de meses, estaba señalando algo preciso. El ajuste ya comenzó, y ahora entra en su fase de confirmación. No se trata de un castigo impuesto, sino de una consecuencia que se manifiesta cuando la luz avanza y deja sin espacio a lo que vivía en la penumbra. La revelación describe un cambio que no se ve, pero se siente con absoluta claridad. A partir de mañana, el alma humana dejará de poder vivir cómodamente en contradicción. Durante años, fue posible sostener discursos espirituales sin coherencia interior, aparentar paz mientras se alimentaba el miedo, hablar de amor mientras se juzgaba en silencio. Ese periodo llega a su fin, no por condena, sino porque la vibración del tiempo cambia. La mentira interior ya no encuentra refugio. María lo expresó de una manera que estremeció incluso a quienes recibieron el mensaje. La luz no persigue a nadie, pero cuando ilumina, obliga a ver. Esa frase encierra todo el proceso que comienza. No habrá persecución, no habrá imposición, no habrá juicios externos, pero cada conciencia se encontrará frente a su propio reflejo. Lo que antes podía ignorarse, empezará a reclamar atención, y eso, para muchos, será profundamente incómodo. El mensaje explica que mañana se activa lo que fue llamado la etapa del discernimiento irreversible. Hasta hoy, aún era posible confundirse sin consecuencias profundas, postergar decisiones, anestesiar la conciencia. A partir de ese punto, cada elección tendrá peso espiritual. No porque el cielo juzgue más duro, sino porque el alma estará más despierta. Y un alma despierta no puede fingir ignorancia sin sufrir desgaste interior. Muchas personas sentirán una especie de cansancio difícil de explicar. No será físico, será cansancio de vivir en automático, de repetir patrones, de sostener conversaciones vacías, de alimentar vínculos que ya no resuenan con la verdad. Otros sentirán una urgencia de ordenar su vida, de limpiar espacios, de cerrar ciclos, de reconciliarse. No sabrán exactamente por qué, pero sentirán que no hacerlo les pesa. Esa presión no viene del miedo, sino de la coherencia que comienza a activarse. María fue clara al decir que no todos reaccionarán del mismo modo. El proceso será silencioso, personal y progresivo. Algunos lo percibirán de inmediato, otros tardarán días. Otros solo lo entenderán cuando el malestar interior se vuelva evidente, pero nadie quedará completamente intacto, porque lo que cambia es el campo espiritual que envuelve a la humanidad. Y cuando ese campo se ajusta, todo lo que vive dentro de él debe reorganizarse. Uno de los puntos más sensibles de la revelación es este. El mensaje no busca convencer a quienes niegan, sino proteger a quienes sienten. María sabe que habrá burla, indiferencia, negación. Eso no cambia el proceso. El cambio no depende de la aprobación humana. Se activa porque forma parte de un ciclo mayor que ya fue anunciado durante décadas. Lo que antes era advertencia, ahora es manifestación silenciosa. Durante la transmisión del mensaje, quedó muy claro que después de mañana no habrá nuevas advertencias visibles. El cielo ya habló lo suficiente. A partir de ese punto,
Las señales serán internas, sueños más intensos, pensamientos que no pueden ignorarse, incomodidades que ya no se disuelven con distracción. El alma comenzará a hablar con un lenguaje que muchos desaprendieron a escuchar, y quien no la escuche desde ahora, la escuchará más tarde con mayor dificultad. También fue revelado que este proceso no es corto. Mañana no termina nada, comienza algo que se extenderá por etapas, pero mañana es el umbral. Quien cruce ese umbral con conciencia encontrará guía. Quien lo cruce resistiéndose encontrará confusión. No porque el cielo lo quiera así, sino porque la resistencia a la verdad siempre genera fricción interna. María insistió en algo fundamental. No se trata de perfección, sino de honestidad. No se pide santidad inmediata, sino disposición interior. El proceso no exige no errar, exige no mentirse. Quien sea capaz de reconocer su estado real sin justificarlo encontrará alivio. Quien intente sostener apariencias experimentará un desgaste creciente. Muchas personas preguntan qué deben hacer exactamente. El mensaje responde con una sencillez que desconcierta: guardar silencio interior y observar. No reaccionar impulsivamente, no caer en pánico, no buscar culpables, solo observar qué incomoda, qué pesa, qué resuena, qué ya no encaja. Esa observación es la puerta. Porque el discernimiento verdadero no se impone, se revela cuando se le da espacio. La revelación también menciona que este cambio afectará de manera especial a quienes cargan responsabilidades sobre otros, padres, líderes, acompañantes espirituales, no como castigo, sino como llamado. A partir de mañana, sostener a otros desde la incoherencia será especialmente agotador. La energía ya no permitirá máscaras prolongadas. La autoridad que no nace de la verdad comenzará a vaciarse. Nada de esto ocurre para destruir, ocurre para reordenar. El amor verdadero siempre reordena antes de sanar. Por eso el proceso se siente incómodo al inicio, porque la costumbre se resiste. Pero una vez atravesado ese umbral, llega una sensación nueva: liviandad, no euforia, no emoción exagerada, livianeza interna, coherencia, descanso profundo. María cerró esta parte del mensaje con una frase que no se explica, solo se siente: el que camine con verdad no tendrá miedo del silencio que viene. No habló de ruidos futuros, habló de silencio. Un silencio donde ya no habrá distracciones suficientes para huir de uno mismo, y solo quien se haya reconciliado con su interior podrá habitar ese silencio sin angustia. Todo esto no entra en vigencia por un decreto humano, no depende de que alguien lo crea o lo comparta. Se activa porque el tiempo espiritual avanza, y cuando avanza, lo hace con misericordia, pero también con firmeza. El cielo no retrocede una vez que el proceso comienza. Si llegaste hasta aquí, ya estás dentro del movimiento, no como parte de un grupo, sino como conciencia involucrada. Lo que sigue en la próxima parte ya no se centra en lo general, sino en lo personal, en cómo este cambio empieza a manifestarse de manera concreta en decisiones, relaciones, emociones y caminos que se abren o se cierran. A partir de la parte 3, la revelación entra en el terreno que casi no fue permitido transmitir. Cómo reconocer si estás alineado o resistiendo, y qué señal íntima indicará que cruzaste el umbral con conciencia. El cambio que comenzó a activarse no se presenta de forma ruidosa ni espectacular. No llega con avisos externos ni señales fáciles de interpretar. Su verdadera manifestación ocurre en un plano más delicado, el interior humano. Por eso, muchas personas sentirán que algo sucede sin poder nombrarlo. No sabrán explicarlo con palabras, pero lo reconocerán en la forma en que ciertas cosas dejan de encajar. Lo que antes se toleraba ahora pesa, lo que antes se justificaba ahora incomoda, y lo que antes se ignoraba
comienza a llamar con insistencia. María dejó claro que este es el signo más evidente de haber cruzado el umbral, la pérdida de comodidad en la incoherencia. No es culpa, no es castigo, no es condena, es lucidez activa. El alma ya no logra acomodarse en aquello que contradice su verdad más profunda. A partir de este punto, la conciencia deja de ser un susurro ocasional y se convierte en una presencia constante. No acusa, pero acompaña. No empuja, pero señala. Y quien intenta silenciarla siente un vacío que antes no existía. Uno de los aspectos más sensibles del mensaje es que este proceso no separa a las personas por ideologías, religiones o apariencias externas. La separación ocurre por disposición interior. Hay quienes, aún sin palabras religiosas, viven con honestidad interna y por eso atraviesan el cambio con relativa paz. Hay otros que hablan constantemente de fe, pero sostienen una lucha interna constante, y para ellos el proceso se vuelve más intenso. No se trata de etiquetas, se trata de coherencia. María explicó que muchas relaciones comenzarán a transformarse. Algunas se fortalecerán desde una verdad más profunda. Otras se disolverán sin conflicto, como hojas que caen cuando ya cumplieron su función. El apego será puesto a prueba, no porque amar esté mal, sino porque amar desde la dependencia ya no será sostenible. El nuevo tiempo exige vínculos basados en libertad y verdad interior. Donde eso no exista, habrá desgaste, no como ruptura forzada, sino como distanciamiento natural. También se habló de una señal muy concreta que marcará a quienes están resistiendo el proceso, la necesidad obsesiva de ruido. Buscarán distracciones constantes, conversaciones vacías, estímulos excesivos. No porque deseen hacerlo, sino porque el silencio comienza a confrontarlos. El silencio revela lo que fue postergado, y no todos están listos para verlo. Por eso, el ruido se vuelve refugio temporal. Sin embargo, ese refugio se desgasta rápido, y cuando lo hace, la incomodidad regresa con mayor intensidad. El mensaje aclara algo fundamental. Resistir no significa estar perdido. Significa que el alma aún está negociando. El proceso no exige perfección inmediata, exige honestidad progresiva. Cada pequeño acto de sinceridad interior alivia la presión. Cada reconocimiento, aunque duela, libera espacio. El cambio no empuja a nadie al abismo, empuja hacia el centro. Y el centro siempre es menos caótico de lo que el miedo imagina. María habló con especial ternura acerca de quienes cargan con culpas antiguas. Explicó que muchas de esas culpas no nacen del error original, sino de la negativa a perdonarse. A partir de este punto, la culpa sostenida se vuelve especialmente pesada, no porque el cielo la imponga, sino porque ya no cumple ninguna función. El nuevo tiempo no se apoya en castigos, se apoya en aprendizajes integrados. Quien siga cargando con culpas innecesarias sentirá agotamiento. Quien se permita aprender y soltar sentirá alivio. Otra señal clara del proceso es el cambio en la percepción del tiempo. Muchas personas sentirán que los días pasan más rápido, pero al mismo tiempo ciertas horas se vuelven densas. Esto ocurre porque la conciencia comienza a habitar más plenamente el presente. El pasado pierde fuerza, el futuro pierde ansiedad. El ahora se intensifica, y en ese ahora se vuelve imposible escapar de uno mismo. Esa intensidad puede sentirse como presión o como claridad, según la disposición interior. El mensaje también habla de decisiones que comenzarán a presentarse de manera inesperada, no como grandes elecciones dramáticas, sino como pequeños movimientos que cambian el rumbo, una conversación pendiente, una puerta que se abre, una oportunidad que ya no puede ignorarse, una verdad que ya no puede callarse. No todas las decisiones serán cómodas,
pero todas serán necesarias. El criterio para reconocerlas será sencillo. Lo que surge desde la coherencia trae paz después del miedo. Lo que nace desde el miedo trae inquietud después de la comodidad. María insistió en que nadie debe forzarse a actuar precipitadamente. El proceso no pide impulsividad, pide presencia. Observar antes de reaccionar. Sentir antes de decidir. El discernimiento verdadero requiere pausa, y esa pausa es precisamente lo que el mundo ha olvidado. Por eso, quienes logren detenerse unos minutos al día, respirar y escuchar, atravesarán el cambio con mucha más claridad que quienes intenten controlarlo todo. Se habló también de un aumento en la sensibilidad espiritual. Personas que antes no notaban nada comenzarán a percibir emociones ajenas, ambientes cargados o espacios livianos. No es un don nuevo, es un recuerdo que despierta. La humanidad está recuperando una percepción que había dormido bajo la prisa y el ruido. Esa sensibilidad no debe usarse para juzgar, sino para cuidar. Cuidar dónde se permanece, con quién se comparte, qué se consume, qué se permite entrar en el interior. El mensaje es claro en algo que contradice muchas expectativas. El proceso no se acelera si más personas lo conocen. Se profundiza si más personas lo viven en silencio. No se trata de difundir, sino de integrar. Quien sienta la necesidad de convencer a otros probablemente esté huyendo de su propio proceso. En cambio, quien vive el cambio con humildad se convierte en señal sin decir una sola palabra. La coherencia siempre dice más que los discursos. María advirtió que surgirán voces extremas, interpretaciones rígidas, intentos de manipular el mensaje para generar miedo o control. Eso ocurrirá porque algunos no tolerarán la libertad interior que este proceso despierta. Pero el criterio sigue siendo el mismo. Donde hay miedo impuesto, no está la verdad. Donde hay claridad serena, incluso en medio del dolor, allí está el camino. El discernimiento se vuelve esencial en esta etapa. Una frase del mensaje quedó resonando de manera especial. El que no se mire ahora, se mirará después, sin el consuelo del silencio. No es amenaza, es descripción. El silencio acompaña al que entra en él voluntariamente. El ruido persigue al que huye. Por eso, el regalo de este tiempo es la posibilidad de entrar conscientemente. Nadie está obligado, pero todos son invitados. A partir de este punto, muchos comenzarán a sentir una necesidad inesperada de ordenar su vida material, limpiar espacios, soltar objetos, simplificar rutinas. No es obsesión, es reflejo interno. El orden exterior acompaña al reordenamiento interior. No se trata de minimalismo, se trata de coherencia. Lo que ya no representa quién eres, comienza a sobrar, y soltarlo genera alivio. Esta parte del mensaje casi no fue transmitida porque exige madurez. No se interpreta bien desde la curiosidad, se comprende solo desde la experiencia. Por eso, quienes no sientan nada ahora no deben forzarse. El proceso alcanza a cada uno en su momento exacto. Pero quienes ya sienten el movimiento interno harían bien en no ignorarlo. La resistencia no detiene el proceso, solo lo vuelve más denso. Lo que sigue en la próxima parte entra aún más profundo. Ya no se hablará solo de señales generales, sino de cómo reconocer internamente si se está en alineación o en resistencia, y cuál es el gesto interior que marca el verdadero cruce del umbral. Ese gesto no es público, no se anuncia, pero transforma completamente la forma de habitar el mundo. Llegado a este punto, el mensaje deja de ser descriptivo y se vuelve íntimo. Ya no habla de señales externas, ni de cambios generales, sino del gesto interior que define si una persona está avanzando con el proceso o resistiéndose a él. María fue clara al afirmar que no se trata de una decisión pública, ni de una postura ideológica,
ni de un acto visible. El cruce del umbral ocurre en silencio, dentro de cada conciencia, y se reconoce por un cambio muy específico en la forma de relacionarse con la verdad. Ese gesto no consiste en prometer cosas ni en hacer votos. Consiste en dejar de justificarse. El mensaje explica que, durante mucho tiempo, la humanidad aprendió a justificarse para sobrevivir, excusar acciones, racionalizar incoherencias, suavizar mentiras internas. Ese mecanismo fue tolerado por misericordia, pero a partir de este punto, sostenerlo genera una fricción constante. El alma empieza a cansarse de la autoexplicación. Quiere descanso. Y el descanso solo llega cuando hay aceptación honesta de lo que es. María describió este momento como la rendición lúcida, que no debe confundirse con resignación. No es renunciar a la vida, es renunciar a la lucha contra la propia conciencia. Quien se rinde lúcida y amorosamente experimenta una paz nueva, distinta a cualquier alivio anterior. No es entusiasmo, no es euforia, es asentamiento, como si algo dentro encontrara su lugar por fin. Ese asentamiento es la señal más clara de haber cruzado el umbral. El mensaje advierte que muchos confundirán este proceso con pérdida de sentido. En realidad ocurre lo contrario. Se pierde el sentido falso para que emerja el real. Durante esa transición puede haber una sensación de vacío, de pausa, de suspensión. No es ausencia, es espacio. El alma crea espacio para una forma de vivir más coherente. Resistir ese vacío genera ansiedad. Permitirlo da claridad. Y esa claridad no llega de golpe. Llega como una luz suave que se expande con el tiempo. María habló también de un cambio en la forma de orar. Para muchos, la oración dejará de ser una lista de pedidos y se convertirá en una presencia sostenida. No se sentirá la necesidad de decir tanto, bastará con estar. Esa forma de oración no nace del esfuerzo, nace de la coherencia. Cuando la vida se ordena por dentro, la oración deja de ser una herramienta y se vuelve respiración. El mensaje insiste en que esta es la oración que sostiene el nuevo tiempo. Otro signo del cruce del umbral es la modificación del modo de percibir a los demás. Donde antes había juicio rápido, comienza a haber comprensión silenciosa. No aprobación de todo, sino entendimiento del proceso ajeno. La condena pierde fuerza porque la persona reconoce su propia fragilidad y desde esa fragilidad compartida nace una misericordia más real, menos discursiva. María señaló que el juicio severo será cada vez más pesado para quien lo sostenga, porque ya no encontrará justificación interna. En contraste, quienes elijan resistir el proceso experimentarán una intensificación del conflicto interno. No porque algo externo los persiga, sino porque la incoherencia se vuelve evidente. Intentarán volver a antiguos hábitos, viejas rutinas, viejos consuelos, pero algo no encajará. El mensaje no condena esa etapa, la describe. Explica que la resistencia forma parte del tránsito y que incluso ella tiene un propósito: mostrar con claridad que ya no nutre. María fue especialmente cuidadosa al hablar del dolor. Aclaró que el dolor que aparece en esta fase no es castigo, sino señal de ajuste. Así como el cuerpo duele cuando se reacomoda después de una lesión, el alma duele cuando corrige una desviación antigua. Ese dolor no debe ser romantizado ni dramatizado, debe ser oído, contiene información. Ignorarlo prolonga el proceso, escucharlo lo suaviza. El mensaje dice algo que muchos encontrarán desafiante. A partir de ahora, la excusa espiritual pierde efecto. No bastará con decir «así soy», siempre fue así, Dios me entiende, para evitar el cambio. Dios entiende, sí, pero también invita. Y cuando la invitación se rechaza repetidamente, la incomodidad aumenta, no como amenaza, sino como consecuencia natural de desalinearse con la propia verdad.
María habló también de las decisiones pequeñas, insistió en que el cruce del umbral no se sella con un gran acto heroico, sino con microdecisiones coherentes sostenidas en el tiempo. Decir la verdad cuando es incómodo, detener una palabra que hiere, elegir el silencio cuando el ego quiere imponerse, alejarse de lo que intoxica aunque sea familiar. Esas decisiones parecen insignificantes, pero construyen la base del nuevo estado interior. El mensaje señala que quienes crucen el umbral con conciencia no se volverán perfectos ni iluminados. Se volverán responsables de su interior. Dejarán de culpar al entorno por su estado emocional de manera constante. Empezarán a reconocerse como participantes activos de su proceso. Esa responsabilidad no pesa. Libera, porque devuelve al ser humano el poder de elegir alinearse cada día, incluso en medio de la imperfección. María advirtió que habrá un período de soledad selectiva. No aislamiento, sino selección. Algunas personas se sentirán menos interesadas en ciertas conversaciones, dinámicas o ambientes, no por superioridad, sino por sensibilidad. La energía se vuelve más fina y ciertos entornos se sienten densos. El mensaje pide no juzgar esto, sino comprenderlo. Cada quien encuentra su espacio natural en el proceso. Forzar afinidades genera desgaste. También se habló de una alegría discreta que comenzará a aparecer. No la alegría ruidosa de antes, sino una satisfacción serena. Una sensación de estar en el lugar correcto, incluso sin respuestas completas. Esa alegría es el signo de la alineación en curso. Puede coexistir con tristeza, con dudas, con cansancio. No las elimina, las sostiene, y por eso es más profunda. María dejó claro que este proceso no busca crear una élite espiritual. Quien se crea superior por sentirse alineado ya se ha desviado. La verdadera señal del cruce es la humildad creciente. La comprensión de que todos están aprendiendo, cada uno a su ritmo. El nuevo tiempo no se construye con comparaciones, sino con presencia. En esta fase, muchas personas sentirán que su vida se simplifica por dentro, aunque por fuera siga siendo compleja. El ruido mental disminuye, las decisiones se vuelven más claras, no porque haya menos opciones, sino porque hay más honestidad. Esa simplicidad interior es la base para lo que viene después. Sin ella, la siguiente etapa se vivirá como carga. Con ella, como expansión. El mensaje termina esta parte con una observación muy precisa. El umbral no se cruza una vez, se habita. Esto significa que no hay un día exacto en que todo queda resuelto. Hay un estado que se elige sostener. Cada día ofrece la misma opción: volver a la incoherencia cómoda o permanecer en la verdad vivificante. El cielo no sanciona las caídas, acompaña el regreso, pero ya no negocia la dirección. Lo que sigue en la próxima parte entrará aún más en detalle sobre cómo reconocer en la experiencia diaria las señales de alineación estable y las trampas más sutiles de la resistencia espiritual. Allí se revelará por qué muchos confunden paz con evitación y cómo discernir entre ambas sin autoengaño. En esta etapa el proceso deja de sentirse como algo abstracto y comienza a manifestarse en lo cotidiano. Ya no se limita a percepciones internas o momentos de silencio. Empieza a influir en decisiones simples, en reacciones espontáneas, en la forma en que cada persona habita su día. María explicó que el verdadero signo de alineación no es la ausencia de conflicto, sino la rapidez con la que se reconoce. Donde antes el orgullo se alargaba, ahora aparece una pausa. Donde antes la negación se imponía, ahora surge una pregunta honesta. Ese cambio sutil es la evidencia de que la conciencia está despierta. Uno de los efectos más claros es la modificación del diálogo interno. La voz que antes justificaba todo comienza a perder fuerza. No desaparece de inmediato, pero ya no domina.
En su lugar, emerge una voz más tranquila que no explica, simplemente nombra. Dice, esto no es coherente, esto ya no nutre, esto te aleja de ti. No acusa, no impone, señala. Y esa señal, cuando se escucha, libera energía. Cuando se ignora, pesa. María subrayó que aprender a escuchar sin reaccionar impulsivamente será una de las habilidades centrales de este tiempo. Muchas personas notarán que ciertos hábitos pierden atractivo, no porque se impongan reglas nuevas, sino porque la conciencia despierta deja de encontrar placer en lo que debilita. Esto puede generar confusión al principio. Hay quien interpreta esa pérdida de interés como tristeza o vacío. En realidad, es espacio, un espacio que aún no fue llenado por algo nuevo. María pidió no apresurarse a rellenarlo. El espacio limpio es fértil. Forzarlo con distracciones retrasa la integración. El mensaje también habla de la prueba del orgullo espiritual, una trampa especialmente sutil en esta fase. A medida que la persona siente más claridad, surge la tentación de compararse, de sentirse adelantada, de juzgar el ritmo ajeno. María fue directa. Esa comparación corta inmediatamente la fluidez del proceso. No porque sea grave, sino porque devuelve a la mente al eje equivocado. El eje no es quién va más lejos, sino quién permanece más verdadero. La humildad no se siente como inferioridad, se siente como alivio. En el día a día, la alineación se reconoce por una cualidad muy concreta, la coherencia silenciosa. No hace falta anunciar cambios, ni explicar decisiones, ni defender elecciones. Lo que nace desde la verdad no necesita justificarse. María explicó que esa es una de las señales más claras de madurez espiritual. Cuando algo es correcto para el alma, basta con hacerlo. La necesidad de convencer a otros suele indicar inseguridad interna. Otro signo importante es la relación con el error. Donde antes había autoataque o negación, ahora aparece responsabilidad sin dramatización. Se reconoce el error, se corrige cuando es posible y se sigue adelante sin recrearse en la culpa. María insistió en que la culpa prolongada ya no tiene función. En el nuevo tiempo, el aprendizaje rápido reemplaza al castigo lento. No porque el error no importe, sino porque la conciencia despierta aprende más rápido. Esta fase también trae cambios en la manera de enfrentar el sufrimiento ajeno. La persona alineada deja de querer salvar a todos y comienza a acompañar sin invadir. Comprende que cada proceso es único y que intervenir sin ser invitado suele ser una forma de huida del propio camino. María remarcó que respetar el ritmo del otro es una forma profunda de amor, y que el silencio ofrecido a tiempo puede ser más sanador que 1000 consejos. Aparece también una sensibilidad mayor frente al lenguaje. Palabras que antes parecían neutras ahora se sienten pesadas. El tono adquiere importancia. La intención detrás de la frase se percibe con claridad. Esto no busca censurar, busca afinar. El lenguaje es creación, y cuando la conciencia se afina, el lenguaje pide coherencia. María explicó que cada palabra emitida sin conciencia drena energía, mientras que cada palabra necesaria la organiza. En esta etapa muchos sentirán el impulso de ordenar pendientes antiguos, pedir perdón, cerrar conversaciones inconclusas, resolver temas postergados, no por obligación externa, sino por alivio interno. Mantener asuntos abiertos se vuelve energéticamente costoso. Cerrarlos, incluso de forma imperfecta, devuelve presencia. María aclaró que no siempre será posible una resolución ideal. A veces basta con un gesto interno de honestidad para que el peso se disuelva. El mensaje también menciona un reajuste en la relación con el futuro. La ansiedad disminuye no porque todo esté claro, sino porque la persona empieza a confiar en la guía interior.
El futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio abierto. No se trata de ingenuidad, sino de alineación. Cuando la base interna es estable, el cambio externo no desestructura. Y en tiempos de transición, esa estabilidad es invaluable. Habrá momentos de cansancio, y es importante no confundirlos con retrocesos. El cuerpo acompaña lo que el alma procesa. Descansar no es rendirse. Pausar no es fracasar. María insistió en que este proceso no se vive a ritmo acelerado. Intentar forzarlo genera resistencia. Honrar los tiempos del cuerpo facilita la integración del espíritu. La gracia no compite con la naturaleza, la atraviesa. En quienes ya transitaron varias capas del proceso, comienza a aparecer una percepción nueva, una confianza silenciosa que no depende de resultados inmediatos. No es optimismo ingenuo, es asentamiento. Incluso cuando no se comprende todo, se siente que hay dirección. Esa confianza no elimina la duda, pero la sostiene. Y eso cambia completamente la forma de caminar. María advirtió también sobre una confusión común, confundir paz con evitación. La paz verdadera no huye del conflicto necesario, permite atravesarlo sin violencia interna. Si una decisión evita sistemáticamente todo roce, es probable que no sea paz, sino fuga. La paz auténtica puede coexistir con conversaciones difíciles, siempre que se sostenga la verdad. Aprender a distinguir ambas será clave en esta etapa. A medida que la coherencia se estabiliza, la vida comienza a responder de forma distinta, no mágicamente, sino orgánicamente. Aparecen sincronías discretas, encuentros precisos, oportunidades alineadas con el momento real. No todo se vuelve fácil, pero se vuelve significativo. La sensación de estar remando en contra disminuye, y aunque persistan desafíos, se enfrentan desde otro lugar. El mensaje deja claro que nadie queda fuera del proceso. Algunos entran con conciencia, otros por fricción. Algunos por claridad, otros por agotamiento. El camino es el mismo, cambia la experiencia. Por eso, no hay lugar para superioridades ni desprecios. Todos están aprendiendo. La diferencia está en cuánto sufrimiento se agrega innecesariamente. Hacia el final de esta etapa, la persona comienza a reconocer una señal muy precisa. La vida deja de sentirse dividida en compartimentos. Lo espiritual ya no está separado de lo cotidiano. La oración no es solo un momento. La presencia se extiende al hacer, al hablar, al decidir. Esa integración es la base del siguiente paso. Sin ella, la expansión se vuelve inestable. Con ella, natural. María dejó una observación final para esta parte, breve y contundente. Quien aprende a habitar la verdad pequeña estará listo para sostener la grande. No se refería a secretos futuros, sino a responsabilidades mayores. El proceso prepara para servir sin agotarse, para amar sin perderse, para actuar sin violencia interior. Lo que sigue en la próxima parte avanzará hacia la fase de estabilización, donde se revelará cómo el proceso se consolida y qué señales indican que la persona ya no solo cruza el umbral, sino que aprende a vivir desde él. Allí se abordarán las pruebas finales de esta etapa y el sentido profundo del silencio que se intensifica. En este punto, el proceso comienza a mostrar su rostro más desafiante, no porque sea violento, sino porque es sostenido. La fase de estabilización no se anuncia con emociones intensas ni con señales claras. Se reconoce por la repetición cotidiana de lecciones pequeñas. María explicó que muchos imaginan el despertar como un instante decisivo, pero en realidad la verdadera transformación ocurre cuando la conciencia se mantiene despierta en lo ordinario. Allí es donde se prueba la autenticidad del cambio. La estabilización se siente, al inicio, como una pérdida de intensidad. Después de las revelaciones,
De las sacudidas internas y de los momentos de claridad profunda, llega una etapa más silenciosa. Algunos se inquietan y creen haber retrocedido. María fue muy clara al respecto. El silencio no indica ausencia, indica integración. Cuando algo se integra, deja de llamar la atención, pasa a formar parte de la estructura interna. Y eso, aunque menos emocionante, es infinitamente más sólido. Uno de los signos más claros de esta etapa es la reducción del conflicto interno, no porque desaparezcan las dificultades, sino porque la mente deja de amplificarlas. La persona comienza a responder con mayor proporcionalidad, no reacciona de inmediato, observa, siente, elige. Ese pequeño intervalo entre estímulo y respuesta es la señal de que la conciencia ha ganado espacio. María llamó a ese intervalo el lugar de la libertad. Allí no manda el hábito ni el miedo. Allí actúa la presencia. En contraste, quienes no logran estabilizarse tienden a buscar constantemente nuevas experiencias espirituales. Saltan de mensaje en mensaje, de práctica en práctica, esperando repetir la intensidad inicial. María advirtió sobre este movimiento. No lo condenó, pero lo describió como una forma de evasión. La profundidad no se encuentra acumulando estímulos, sino habitando lo que ya fue comprendido. La verdad, una vez vista, pide ser vivida, no repetida. Durante esta fase aparecen pruebas muy sutiles. No son tentaciones evidentes, sino desalineaciones pequeñas. Una palabra innecesaria, una omisión cómoda, una negociación interna para evitar una conversación honesta. María explicó que estas pruebas no buscan derribar, sino medir. No juzgan, calibran. Muestran cuánto de la verdad ya se sostiene de forma natural y cuánto aún requiere atención consciente. El mensaje insiste en que nadie atraviesa esta etapa perfectamente. Tropezar sigue siendo parte del camino. La diferencia es que ahora el tropiezo se reconoce rápido. La persona no permanece días o semanas justificándose. Siente la disonancia, la nombra y vuelve al centro. Ese retorno rápido es la señal de madurez. María afirmó que el cielo no se fija en la caída, sino en la velocidad del regreso. Otro rasgo de la estabilización es el cambio en la relación con la aprobación externa. La necesidad de reconocimiento disminuye, no desaparece por completo, pero pierde poder. La persona ya no depende tanto de la validación ajena para sostener sus decisiones. Sigue siendo sensible, pero no condicionada. María explicó que este desapego no se logra por esfuerzo, sino como consecuencia natural de la coherencia interna. Cuando la verdad se siente por dentro, la mirada externa deja de ser indispensable. En esta etapa, también cambia la forma de ayudar. La persona deja de involucrarse en todo, aprende a discernir dónde su presencia es necesaria y dónde no, no desde la indiferencia, sino desde el respeto. María señaló que intervenir sin ser llamado debilita tanto al que ayuda como al que recibe. La nueva conciencia honra los procesos ajenos sin invadirlos. Acompaña cuando es oportuno y se retira cuando no lo es. Se produce asimismo un refinamiento del silencio. Ya no se trata solo de callar externamente, sino de reducir el diálogo interno innecesario. La mente aprende a detenerse sin esfuerzo, no porque ya no tenga pensamientos, sino porque no se aferra a ellos. Esta ligereza mental permite una escucha más profunda de la intuición. María insistió en que la intuición no grita, orienta suavemente. Solo puede escucharse cuando el ruido disminuye. El mensaje menciona un fenómeno interesante. En esta fase, algunas personas sienten que su entorno se reorganiza por sí solo. Situaciones que antes generaban tensión se acomodan. Personas que no resonaban se alejan. Otras aparecen de manera precisa. No es magia, es coherencia. Cuando el interior se ordena, el exterior responde. No siempre de inmediato, pero con consistencia.
María llamó a esto la confirmación silenciosa. Durante la estabilización puede surgir una nostalgia inesperada. La persona recuerda viejas versiones de sí misma, antiguos vínculos, formas de vivir que ya no encajan. No es deseo de volver atrás, es despedida. Cada transformación auténtica implica un duelo. María invitó a honrar ese duelo sin dramatizarlo, agradecer lo que fue y permitir que se retire. Resistir ese cierre genera estancamiento. Aceptarlo libera energía nueva. También se habló del cuerpo. El cuerpo acompaña este proceso con señales propias. Cambia el ritmo del sueño. Cambia la necesidad de ciertos alimentos. Cambia la respuesta al estrés. María explicó que ignorar al cuerpo retrasa la integración espiritual. Escucharlo acelera el equilibrio. El cuerpo no es un obstáculo, es un aliado sensible. Tratarlo con respeto facilita todo el proceso. En esta etapa, la fe se vuelve menos discursiva y más encarnada. La persona no necesita explicar lo que cree, lo vive. Sus actos adquieren una coherencia perceptible. No busca convencer, no debate constantemente. Simplemente actúa desde un eje más claro. María enfatizó que este tipo de fe es difícil de imitar, porque no se aprende con palabras. Se reconoce por la paz que transmite sin exhibirse. Sin embargo, el mensaje advierte que esta etapa no es definitiva. Es estable, pero no estática. Preparar el terreno no es habitar la cosecha. La estabilización es necesaria para sostener lo que viene. Sin esta base, la siguiente fase se viviría como sobrecarga. Con ella será expansión. María fue muy cuidadosa en no adelantar demasiado, pero dejó claro que el proceso aún no se completa aquí. Una observación importante del mensaje es esta. Quienes logran estabilizarse suelen pasar desapercibidos, no llaman la atención, no generan ruido, no protagonizan conflictos y, sin embargo, son los que más sostienen el equilibrio colectivo. María explicó que la transformación del mundo no ocurre por acciones espectaculares, sino por la suma de presencias coherentes. Cada persona estable aporta más de lo que imagina. En el cierre de esta parte, María dejó una indicación breve pero profunda. No busques señales nuevas. Aprende a reconocer las que ya están. La estabilización no necesita estímulos extra. Se nutre de atención constante. Quien aprende a vivir atento descubre que lo esencial se repite de forma simple, y en esa repetición se consolida la verdad. Lo que sigue en la próxima parte entra en un territorio aún más delicado, las pruebas finales de coherencia, aquellas que aparecen cuando la persona ya se siente firme. Allí se revelará por qué es precisamente en ese momento cuando surgen las confusiones más sutiles y cómo atravesarlas sin perder el eje. Esa fase no es para todos al mismo tiempo, pero llega inevitablemente a quienes permanecen.